Bienvenidos a Litedudes, donde la literatura es el pilar del sentimiento. El día de hoy hablaremos de dos reconocidos autores del romanticismo, Edgar Allan Poe y Amelia Edwards. Aunque ambos pertenecen a este movimiento, son reconocidos por su forma inigualable de contar una historia. En esta ocasión analizaremos los personajes, espacio y forma, El carruaje fantasma y El corazón delator, para observar las diferencias de estos autores y definir quién es el favorito de cada uno de nosotros. El espacio es un factor muy importante al momento de contar una historia. Este logra producir diferentes sensaciones al lector. Además, si está bien implementado, puede no solo ayudarlo a disfrutarla, sino que también le da un contexto y un mayor significado a los sucesos que se presentan a lo largo. Por ejemplo, no tiene el mismo impacto encontrarse a alguien de día que encontrárselo de noche. En las primeras escenas de ambas lecturas se nos presenta un espacio oscuro. Sin embargo, ambos se dan en un contexto diferente y generan diferentes ambientes. Por ejemplo, en el texto del carruaje fantasma se describe un lugar abierto, un frío bosque, en el cual no se observan rastros de que alguien hubiera estado ahí y solo se logran ver las luces de las estrellas. El lugar y el hecho de desconocer cómo el protagonista terminó ahí solo genera un ambiente desconcertante y aterrador, mientras que mantiene al lector alerta porque en cualquier momento podría presentarse un peligro. Por otro lado, en El corazón delator, las primeras líneas del texto revelan la trama de la historia, y esto es vital para hablar del espacio. Explícitamente dice que el viejo cerraba completamente las persianas por mirar a los ladrones. Esto nos posiciona en una casa oscura, que además es silenciosa. Estas características, juntadas con el hecho de que el protagonista tiene un gran deseo de asesinar al anciano, generan un ambiente lleno de tensión. No sabes cuándo, cómo ni dónde hará todo ello, pero sabemos que por el espacio en el que se encuentra no será tan fácil. La estructura narrativa es la forma que tiene cada obra literaria y es como su esqueleto. Gracias a ella, los escritores pueden elaborar todo tipo de historias sin perder lógica o el objetivo establecido por ellos, permitiéndoles ser un poco más libre con lo que quieran expresar y no caer en errores. Para empezar a contrastar estos dos grandes textos, hablaré de la característica más llamativa a mi punto de vista, que es la estructura narrativa cronológica. Esto ya que ninguna de las dos historias se nos presenta en un orden normal. Primero, en El corazón delator presenta una técnica conocida como in extrema res. Consiste en comenzar la narración desde el final de la historia y después continuar en orden cronológico. Se mostró cuando menciona: escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Está muy bien empleada la técnica, porque así deja intrigado al lector y querrá saber sobre cómo llegó a esa situación tan abrumadora y sofocante. En El carruaje fantasma también se utiliza in extrema res al inicio, pues empieza desde sus sentimientos después de lo ocurrido esa noche. Los incidentes que voy a relatar creo que valen la pena, porque son verdaderos. Me ocurrieron a mí y mi recuerdo es tan vívido como si hubiesen sucedido ayer. Pero además utiliza una analepsis. Esta es una alteración a la secuencia cronológica de los hechos narrados, trasladándose repentinamente al pasado, donde se encuentran acontecimientos que no van acorde al presente. Se puede entender mejor con la palabra flashbacks. En la historia, sucede cuando el protagonista encuentra el carruaje y recuerda esos momentos que se habían contado en la historia. Los personajes son parte fundamental de cada historia, ya que son el desenlace de cada acción, pensamiento o misterio que el autor quiere relatar. Dentro de los personajes que podemos encontrar en El carruaje fantasma se encuentran James Murray, quien es el protagonista, el anfitrión, quien es el que le da hospedaje a James, Jacob, quien es el sirviente del anfitrión, la esposa de James, los fantasmas y el médico, siendo estos últimos tres personajes planos, ya que no tienen gran desenlace durante toda la obra, pero pues sí nos dan un mayor panorama. Durante toda la historia, los personajes se desenvuelven de una gran forma, ya que sabemos cómo son, qué sienten y cuál es el motivo de cada acción que hacen. Esto genera gran empatía al lector cuando se encuentran en situaciones de riesgo. Por ejemplo, cuando James salió de la casa del anfitrión y se encontró con el carruaje, o la razón de por qué el anfitrión se volvió un viejo ermitaño. Por otra parte, dentro de los personajes que podemos encontrar del corazón delator está el protagonista, del que se desconoce su nombre, el viejo, los policías y el vecino, siendo también estos
Últimos tres, personajes planos, ya que pues no tienen un gran desenlace durante toda la obra o el texto, sin embargo toman importancia en distintos puntos del texto. El autor en esta ocasión desenvuelve al protagonista de una forma muy loca y oscura. Nos enseña qué piensa y qué siente. Se desenvuelve de una manera que en lo personal considero que es muy llamativa para el lector y deja en claro el movimiento del texto. Para concluir, considero que mi historia favorita o estilo favorito fue la del Corazón delator. Esto porque siento que la historia muestra mejor el romanticismo gótico, con ese protagonista enfermo y el cuarto negro oscurecido por la medianoche y todos los detalles bien cuidados para causar este ambiente sofocante. En general, me gusta la redacción de el cuento porque es más fácil de comprenderlo y vivirlo, con todos los recursos literarios como el símil, la hipérbole, entre otros que te ejemplifican mejor la situación del protagonista, o detalles cronológicos que nos permite estar más intrigados en la historia. Considero que es mejor que el Carruaje Fantasma. El estilo que más me gustó fue el Corazón delator, ya que la forma en la que se desarrolla el protagonista se me hace más llamativo y a la vez más dinámico. Al ser solo uno, pues todo el texto tiene una mayor carga sobre este, haciéndolo destacar por las distintas figuras literarias que se utilizan y por la función de captar la atención del lector e introducirlo en su loca y desquiciada mente. A pesar de que el Carruaje Fantasma tenga tal vez una trama mucho más compleja o extensa y llena de espacios y ambientes que resaltan sin duda alguna la historia, no siento la misma sensación que cuando leo El Corazón delator. James Murray se desarrolla muy bien durante toda la obra, pero las características del romanticismo gótico que tiene El Corazón delator complementan de mayor forma mi gusto por este tipo de texto. Desde mi punto de vista, el mejor cuento fue El Corazón delator, porque solo necesitó de un espacio para contar una historia escalofriante. Además, te deja con la intriga de qué pasó al final con el protagonista. No conocemos en lo absoluto a quién le está contando la historia, ni siquiera sabemos cómo se llama, solo sabemos sus intenciones en ese preciso momento. No existe un antes o un después. El Corazón delator fue nuestra obra favorita por los elementos y características del romanticismo gótico. Es para nosotros mucho más intrigante y llamativo el hecho de leer una historia corta, concisa y oscura que tal vez una más desarrollada o larga. ¿Y a ti? ¿Cuál te gustó más? Sin más que decir, nos vemos para otra programación de Litedudes, donde la literatura es el pilar del sentimiento.